justamente esta, ¿no? Con la voluntad de poner en común investigaciones, reflexiones, perspectivas sobre el entorno en que trabajamos artistas y curadores, sobre aquello con lo que trabajamos, sobre lo que nos provoca y provocamos, sobre la manera de encarar nuestras prácticas. Ejercicios del pensamiento que no se manifiestan, por lo general, dentro de los marcos institucionales donde se hace visible nuestro trabajo. En tanto espacio ensayístico y especulativo, creemos que nutre el campo de reflexión sobre el arte y sobre las prácticas curatoriales. Este ciclo o este bloque dentro de la jornada fue iniciado ayer con la participación de Claudia Iglesias y continúa hoy con Pablo Rosales y Santiago García Navarro. Así que gracias especiales a ustedes dos por aceptar esta invitación a compartir aquello que nos ocupa, que los preocupa y que los inspira. Por compartir el sentido del humor y la lucidez y la poética de sus investigaciones. Dos palabras breves sobre Santiago que empezás, después lo presentamos a Pablo. Santiago García Navarro es escritor, es curador, es docente, actualmente docente del programa de artistas de la Universidad de Itela. Entre sus curadurías recientes se encuentra Ivana Bolaro, Una Rosa es una, Galería H, Buenos Aires 2018, Isla de Ediciones, en Arteba 2018, junto con Nancy Rojas, Ignacio Villasparra, Transparencia Imposible de una Dicha Flotante, en Fola, Buenos Aires 2017, Dudu Quintanilla, Fantasía, Casi Soneto, después de una lectura de Dance, Universidad Torcuato Itela, Bienal de Performance 2017, Sol Pipkin, El Paso Incierto, en Sly Smooth, Buenos Aires 2016, Trust in Fiction, en Crack y Alsace 2016, Mónica Girón, Ejercicios con el Modelo Terrestre, en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires 2015, con Valeria Balut, y Matías Dubil, Mutazoes, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro 2015. Los dejo para no extenderme y que disfruten. Hola. ¿Sale ahí? Perdón, ¿y las otras imágenes? Pasé a Cintia. Bueno. Dale. Bueno, tengo un texto preparado para leer que es... lo primero que voy a hacer es ordenarlo. Bien. Es una investigación que hago desde hace 10 años aproximadamente, que tiene como una formulación principal a través del proyecto de escritura que terminé hace 2 semanas. Y que inicialmente era un proyecto curatorial. Inicialmente era un proyecto curatorial. Ese proyecto curatorial sigue estando en condición de proyecto, es decir, que hasta ahora no ha tenido una materialización, espero que algún día la tenga. Y lo que voy a leer es un condensado de las cuestiones centrales del proyecto. Después me gustaría brevemente comentar de qué manera mutó y por qué, y de qué manera la escritura afectó ese proyecto curatorial. Me voy a centrar en esa dimensión curatorial. Van a ver que no tiene nada que ver con el arte contemporáneo, digamos. Tiene que ver en el sentido de que incorpora una cantidad de obras de artistas contemporáneos. Pero el eje de la investigación es imaginarios de playa. También parte de obras históricas del siglo XVII. De ahí hasta nuestros días. Soy marplatense y ese es el motivo por el cual esto me ha tomado los últimos 10 años de mi vida. Mar del Plata es el gran bañero argentino, sigue siendo. Entonces, este texto es ese condensado para darle un marco un poco más dirigido hacia la cuestión curatorial. Originalmente, la formulación del proyecto curatorial tenía 3 núcleos. La propia práctica de la escritura empezó a desarmar esa manera de estructurar el proyecto. Así que voy a hacer, este condensado sigue sosteniendo 3 partes, de las cuales ayer leí una, así que esa la voy a ahorrar, en la casa de Victorio Campo,
relacionada a Río de Janeiro. Es toda una construcción ficcional en torno a la relación entre Mar del Plata y Río de Janeiro, y específicamente la idea de que Río de Janeiro tomó a Mar del Plata como modelo de balneario moderno en la década del 60. Pensé que se iban a reír. Cuando a mediados del siglo XVIII la playa se inventa en Occidente como modo de apropiación cultural de los paisajes costeros, la idea del historiador francés Alain Corbin, empiezan a perfilarse imaginarios sociales ligados a nuevas prácticas del ocio y nuevos ritos sociales, así como nuevas formas de la sexualidad, el consumo, los viajes y el trabajo. Antes de esta invención, el mar era visto como caos, amenaza, ámbito de lo diabólico y lo monstruoso. A Europa occidental le tomó casi 2 siglos, desde mediados del XVI hasta mediados del XVIII, desmontar esa larga tradición negativa. Solo a partir de novedosas imágenes surgidas de la poesía, la pintura y las crónicas de viaje, en el contexto del barroco francés, la teología natural y el romanticismo temprano, fue posible considerar la zona anfibia entre mar y tierra que hoy, con tanto entusiasmo, llamamos playa, como un lugar para ser contemplado, o donde pensarse, encontrar cura, ejercitar el cuerpo o flirtear. A la colección del Museo Nacional de Bellas Artes pertenece una obra fundamental para este proyecto y que sería fundamental que pudiéramos ver. Sí, es un Word lo que yo tengo que vos mandaste. Parece que vos querías que lo mandaras, pero... Sí, pero ¿Es eso? hay imágenes. Perdón. Bueno, imagínenselo. Esta obra es Playa de Scheveningen, de 1658, aproximadamente, de Adriaan van de Velde. De un total de 24 personajes, el pequeño óleo que se ve en la sala Hirsch, en la planta baja del museo. De un total de 24 personajes, el pequeño óleo muestra en primer plano, a pescadores en actividad, a otros pescadores descansando y a una pareja de burgueses de paseo a orillas del mar. Pese a la modestia de su aspecto, es un cuadro que tiene este tamaño. Es un cuadro fundante de la historia del imaginario playero. Integra un reducido repertorio de óleos realizados entre 1635 y 1665 por una decena de artistas holandeses que introducen la playa como tema del género paisaje por primera vez en la historia de la pintura occidental. Es también, en consecuencia, uno de los primeros registros históricos de un cambio en la apreciación directa del paisaje costero, que de miserable, putrefacto y marginal pasa a ser considerado ameno dentro de las perspectivas de la incipiente estética de lo pintoresco. Pero es también el resto material de una mirada que se complace en la belleza del mar, las actividades de los que siempre habitaron la playa y el vagabundeo de los que empezaban a disfrutarla. A partir de la obra de Van de Velde sería posible articular una historia, si bien incompleta, de la construcción de la mirada sobre la playa en Occidente, tomando prestadas obras de diversas colecciones públicas y privadas de Argentina. Pensando solo en la colección del Museo de Bellas Artes, y realmente debe ser citar muy poquitas obras, aparte de la obra de Van de Velde, un naufragio de Ludolf Rackhuisen, contemporáneo del cuadro que mencionaba, una tormenta vista desde la costa de Courbet, mar tempestuoso en 1869, o un óleo de Gauguin, Bañistas en Bretaña, del 1887. Pero también, por ejemplo, cuadros recientes de Juan Tessi, como Olas rompiendo la escollera, que hizo el año pasado. Entonces, esta es como la introducción general en torno a la idea de invención, y ahora vendrían como los tres principales conjuntos o ejes conceptuales. Bien, gracias.
el que mencionaba de Juan Tesi. Entonces, evocaciones y modelos. Consolidadas las ciudades balnearias europeas en el último tercio del siglo XIX, comenzaron a fundarse otras en Latinoamérica que siguieron fundamentalmente el modelo del Segundo Imperio francés. Positos en Montevideo inició la moda y Mar del Plata la siguió. Fue la Biarritz argentina, así como Copacabana sería años más tarde la Biarritz brasileña, y Punta del Este, todavía unos años después, la Biarritz uruguaya. Sin embargo, y mientras los modelos europeos permanecen casi intactos hasta hoy, de sus imitaciones latinoamericanas originales prácticamente no quedan restos. En cuanto se pierden, esos pasados comienzan a reactivarse mediante ritos de evocación. Mar del Plata es el caso más extremo, probablemente por haber sido el mayor y más suntuoso de los balnearios latinoamericanos inspirados en lo que podría llamarse, más ampliamente, el modelo de playa templada del Atlántico Norte. En los años 30, Copacabana abandona este modelo en pos de un proyecto civilizatorio propio, identificado con el paisaje tropical, y se consolida como modelo universal de playa paradisíaca. En cambio, playas de clima más frío como Mar del Plata, al quedar desplazadas de este nuevo modelo, comienza la tentativa imposible de aproximarse a él. Esta imposibilidad se tramita de diversas maneras. La ciudad de hoy. La evocación de una Mar del Plata perdida y como tal idealizada es el imaginario más pregnante a partir del cual distintos colectivos sociales se relacionan con la historia local, es decir, con el verano argentino. En las décadas del 40 y 50, Mar del Plata llega a su auge como ciudad balnearia a la vez sofisticada y democrática. Las élites conviven con diversas clases medias y populares que comienzan a disfrutar de vacaciones pagas y facilidades para viajar. 2 décadas de equilibrio social pese a los avatares políticos. Hart Preston y Dimitri Kessel, corresponsales de la revista Life de Estados Unidos, visitan la ciudad en 1941 y 1958 respectivamente. Este es Hart Preston. No voy a describir cada imagen porque me llevaría demasiado tiempo, pero sus fotoreportajes abren y cierran un periodo de esplendor. No solo le enmarcan con su prestigio personal y con el medio gráfico y con el del medio gráfico que representan, sino también con un modo de hacer fotografía que en el uso tanto de las perspectivas largas como de los planos cerrados con intenso fuera de campo aportan a la construcción de un imaginario de playas moderno. Esta es una selección de, son muy pocas imágenes del reportaje de Kessel, que está compuesto de alrededor de 250. Hace menos de una década, las fotos de Kessel comenzaron a circular en internet, generando adhesiones masivas. Se entiende por qué. Abonan el sentimiento generalizado de decepción frente a un pasado irrepetible y un presente que no deja de decaer. De distintos modos, lo irrecuperable será tema del arte y la literatura referidos a Mar del Plata. Aclaro que son proyectos que involucran no solo artes visuales, sino también producción literaria, audiovisual y de muchas otras maneras que en alguna medida voy a poder mostrar. En contraste, un corto de Agnès Varda sobre la Costa Azul, contemporáneo de esta Mar del Plata, de hecho es de 1958 el corto que es du côté de la côte, del lado de la costa o de la orilla. Recurre a los imaginarios históricos sobre el paraíso. Acá algunos stills, tiene mucho humor. Agnès siempre lo tuvo y lo conserva. Por ejemplo, ella introduce elementos de ficción con muchas situaciones posadas que están ambientadas en lugares que ella quiere comentar mediante esa ficción, pero también haciendo este tipo de relevamiento de los nombres de las villas suntuosas, ¿no? Como Frenesí. Entonces recurre a los imaginarios históricos sobre el paraíso para elucidar cómo esa figura se reactiva en los balnearios, pero bajo la forma de enclaves de consumo, deseos de exotismo, ocio rutinario y vanidad. Otro eje, el pasado en otro lugar, ese es el título. Fundada en 1858 como balneario de la aristocracia parisina, Deauville fue, junto con Biarritz, uno de los modelos de Mar del Plata, capital veraniega de la alta burguesía de Buenos Aires desde 1883.
Sin embargo, a partir de la década del 30, las villas de esa burguesía comenzaron a ser remodeladas y muchas de ellas demolidas. Como porción del Atlántico francés fuera de lugar, Mar del Plata no sobrevivió ni medio siglo. Numerosas fases urbanísticas se sucederían, las últimas siempre aniquilando la anterior. Los principales modelos franceses de Mar del Plata, en cambio, se conservan casi sin modificaciones en sus lugares de origen. Para un argentino, la experiencia de recorrer esos lugares en los que todo remite a una Mar del Plata casi completamente perdida, las antiguas residencias de verano, la infraestructura turística, el tipo de forestación y de jardinería, la topografía, incluso el diseño de las veredas, no solo dramatiza formas extremas de colonización cultural, sino que produce un profundo efecto de extrañamiento, de estar reviviendo el pasado del principal balneario argentino, no mediante un desplazamiento en el tiempo, sino en el espacio. Para la Mar del Plata contemporánea, la ausencia física de ese pasado retorna constantemente como vacío simbólico. El pasado originario es referido como falta y la falta se instala como fantasmagoría. ¿Qué pasaría si se confrontasen el pasado perdido con el presente desplazado? Gracias a una beca del gobierno francés y con apoyo del gobierno argentino, recorrí Biarritz, Deauville, Trouville, Cabourg, Villiers-sur-Mer, bueno, una serie de Yulgat, y produjo un archivo de 14.000 fotos y objetos. Quiero comentar esto. Esta foto es una foto de Mar del Plata, de principio del siglo, y esta es una foto actual de Trouville. Y prácticamente estamos ante el mismo paisaje. Esta es una foto, es una foto de un cuadro de Berni que se mostró el año pasado en el Museo de Arte Moderno. Es un óleo sobre papel de una de estas villas perdidas de Mar del Plata. Esta es una foto que saqué en Yulgat, creo que es. Que la saqué sin pensar en Berni, de hecho a ese Berni lo conocí después, pero que es prácticamente la misma perspectiva. Acá hay una serie de una composición de imágenes mías, muy mal fotógrafo, pero lo que importa en este caso es el registro, porque si esto lo viéramos con tiempo y detalle, veríamos las enormes similitudes en todas estas dimensiones que mencionaba antes. Entonces hago ese viaje y una selección de ese material, así como fotos de turistas, postales, afiches y otros documentos históricos presentados en vitrinas y copias sobre pared, le permitirían al espectador elucidar las posibles dimensiones de esta superposición. Dentro de este capítulo hay uno que se llama Distinción y Kitsch, que dice así: la tensión entre clases y la consiguiente delimitación o conquista de territorios materiales y simbólicos ha sido una constante desde la fundación de Mar del Plata. Es lo que, a contramano de la doxa, demostró Elisa Pastoriza en diversos ensayos. Es una gran historiadora del turismo. En esas disputas, la alta burguesía siempre funcionó como clase modelo a la que aspiraban o contra la que combatían las clases subalternas. Hasta ahora, no obstante, no se había tenido en cuenta suficientemente un aspecto bastardo de esa pretendida ejemplaridad. El hecho de que el refinamiento, entre comillas, de la alta burguesía, la aristocracia con olor a bosta de Sarmiento, estuviese más cerca del kitsch de lo que la doxa querría suponer. Esta es una selección de 9, nada más, 9 de estas villas, todas demolidas, de la Mar del Plata, de fines del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX, construidas en ese periodo, excesivas por donde se las mire. Y a mí me interesaba comparar esta arquitectura y el tipo de estética que se ponía en juego ahí y las aspiraciones sociales que se ponían ahí con otros materiales. Para comprobarlo se podría comparar, por ejemplo, el estilo y hasta la morfología de algunas villas veraniegas de la Belle Époque con diversos souvenirs de consumo popular fabricados en décadas recientes. El contraste surgiría no solo una impugnación de las jerarquías culturales, sino también una interpretación crítica de la actitud nostálgica que procura una y otra vez
la reconstrucción de una Argentina como la de la generación del 80 y el centenario. Bueno, esta es una belleza contemporánea, y esto de acá son prácticamente iguales. La que se ve arriba es el paseo costanero de Mar del Plata, la que se llamaba Explanada Sur, con una estatuaria que le compite con mucha capacidad. Situado en una geografía similar y modélica, el corto A propósito de Niza, de 1930, de Jean Vigo, estimula el contraste. Mediante el montaje dialéctico, el director compara la vida cotidiana de los turistas en Niza con la de los que trabajan a su servicio, los cuerpos desenfrenados del carnaval con los de las estatuas del cementerio, los arrabales miserables con la ostentación no borrica. Y acá también se ven algunos stills. Perdón que esté leyendo a máxima velocidad, pero no sé si se sigue, pero bien. Bueno, esto es lo que no de esto ayer. Es la relación entre el río y Mar del Plata. El otro núcleo grande es Inviernos de un balneario, creo que es el último. La vida de la mayoría de los balnearios depende de sus temporadas estivales. A partir de la idea de playa como fenómeno construido, puede observarse el fenómeno desde la perspectiva de la baja estación. Son los imaginarios, sensibilidades y sociabilidades de una Mar del Plata invernal, entre comillas. Es decir, la suma de paisajes materiales y sentimentales a contracorriente de las imágenes icónicas, en la medida en que concentra lo que las fantasías vacacionales, por lo general, dejaron de lado, ocultaron o marginaron. A partir de una hipótesis según la cual los imaginarios del verano inciden estructuralmente en los del invierno, invierno y verano funcionan como constelaciones iconográfico-discursivas con las cuales proponer nuevas significaciones imaginarias. No hay fuera de temporada sin vacaciones, ni sensaciones balnearias de invierno sin veranos y turistas. Esta condición es tan pregnante que a más de 120 años de su primera temporada estival, Mar del Plata sigue representándose a sí misma, ante todo como ciudad balnearia, aun cuando su economía y su producción cultural y social dependen desde hace 2 décadas más de la población estable que del turismo. Lo invernal, por lo tanto, se define menos por el ciclo de las estaciones que por el conjunto de estados, perspectivas y afectos que, de diversas maneras, están ligados al vacío y sus formulaciones. El azar, la deriva, el nomadismo, la fuga, lo escurridizo, lo clandestino, el escondite, la latencia, la desaparición, la invisibilidad, lo indirecto u oblicuo, lo apenas sugerido, la inminencia que no se realiza, lo irrealizable, lo perpetuamente desplazado, lo engañoso, lo artificial, la excrescencia, la autodestrucción, el autoconocimiento. Desmontaje del verano. No se entra al invierno sin antes desmontar el verano. Para lo cual es preciso tomar distancia de la condición turística. A diferencia de la foto de un paisaje hecha durante una excursión, toda imagen sobre turistas, incluso todo autorretrato de turistas, supone un distanciamiento respecto de la experiencia de inmersión en el viaje. Una autoconciencia que, más que afianzar el lazo con el lugar en el que se está, produce una primera separación, porque ya no se contempla el paisaje, sino a uno mismo o a otros contemplándolo o estando en él. Una segunda distancia es el comentario irónico sobre los cuerpos de los turistas, sus hábitos, sus estilos, sus consumos, sus códigos en general. Es la mordacidad de Vítor Gombrowicz sobre los protocolos y estéticas corporales de la clase alta argentina durante sus veraneos en Playa Grande. Son los retratos de bañistas de las playas céntricas que Ataulfo Pérez Aznar realiza desde 1980. Es el trabajo afín de Martin Parr, iniciado en 1985, ahora lo voy a mostrar, y dedicado al turismo de balnearios en los 5 continentes, o la serie Street Photography del artista indio Janidel, que fue un completo hallazgo, o sea, completamente fortuito, quiero decir, en internet, quien como Parr considera a Mar del Plata el balneario más fotografiable del mundo. Estas son 2 fotos de Janidel, que es como un fotógrafo bastante convencional, digamos, no es tanto alguien que quiere hacer carrera artística.
está como muy anclado en esa categoría de street photography, pero me interesa también por eso. Y esta es una de las fotos de Martín Parr en Mar del Plata, a donde viajó 2 veces. Bueno, en contrapunto, esto no es Mar del Plata, esto es Brighton, para darse una idea de que no estamos tan lejos. Un segundo distanciamiento del verano se produce mediante la deconstrucción de sus clichés. Para extraer un cliché es preciso, primero, separarlo de su contexto y vaciarlo de sus componentes. Segundo, analizar lo que queda tras la extracción, así como lo que apareció al vaciarlo. Tercero, mezclar las partes con componentes externos y reorganizarlas a fin de crear otra cosa con potencial de anti-ícono. Bueno, esta obra es bien conocida, de Federico Manuel Peralta Ramos, bisnieto del fundador de Mar del Plata, funda a su vez en 1981 Mal de Plata. Un lugar, cito, para andar en bicicleta, comer solo dieta, no hablar de tazas, pensar mucho y sufrir poco. La BUTAD, concebida durante la última dictadura militar y como efecto de la política económica de Martínez de Hoz, contrapone el balneario elitista fundado por Patricio Peralta Ramos, el bisabuelo, al balneario de los fundidos, que el descendiente inaugura con ejemplo autoparódico. Amadeo Azar pinta acuarelas en las que regresa sentimentalmente a algunos clichés de los veranos de su infancia, inventando una forma del recuerdo que consiste en destruir, por medio de la ficción, aquello que más lo liga a su ciudad natal. Este es el Parque Camet y los cisnes que, bueno, algunos de ustedes seguramente de chico, ¿no? Se habrá subido esos cisnes. En la obra de teatro Aquaman de 2008 de Diego Velázquez, el superhéroe ya sin poderes termina haciendo funciones en un modesto circo del balneario argentino. Otro capítulo, una imagen en doble negativo. Desde los años 70, cuando se inicia el ciclo neoliberal, la existencia del trabajador del turismo no ha dejado de precarizarse. Históricamente, este tipo de trabajador había sido una excepción. Por vivir de changas y trabajos de temporada, difícilmente entraba en los contenedores de la seguridad social. Pero con la precarización general del trabajo, el trabajador del turismo se convirtió en modelo del trabajador en general, en uno de los modelos, ¿no? Artistas y escritores han observado desde los comienzos del balneario a estos hombres y mujeres en todo sentido excepcionales. Nadie percibe tan de adentro la combustión de la temporada de verano como el vendedor ambulante, el bañero y la mucama de hotel. Entre la sobrevivencia y la oportunidad de inventarse una vida al margen de cualquier código establecido, constituyen una imagen en negativo tanto del verano, porque trabajan, como del invierno, porque su invierno solo es imaginable a partir de la única imagen que existe de ellos, que es la del verano. Bueno, esto es por ejemplo una foto histórica de los cadetes del Hotel Novaró del año 32. Que es el de nuevo, es un carpero, Janidel otra vez. Este es Raúl Lacaba y este es Marcos López. Por ejemplo, hay toda una serie enorme de fotos sobre no me acuerdo cómo se llaman estos. Sí, pero el tipo de trabajadores que, ¿no?, se visten de personajes y para entretener a los niños turistas. Medición del vacío. Cuando el verano acaba, comienza el vacío, físico, emocional, imaginario. La población de Mar del Plata supera los 600.000 habitantes, pero el vacío se siente igual, por oposición a los veranos, tiempo en que arriba la mayoría de los 8 millones de turistas anuales. Los edificios del centro de Mar del Plata constituyen un potente recordatorio del verano durante el invierno. Son su color, su postal, su masividad, su estándar. También un sorprendente juego formal abstracto. En 2002, el arquitecto Guillermo de Diego y alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata elaboraron una maqueta del área con la intención de determinar la cantidad de edificios y departamentos existentes y la cantidad de gente que pueden albergar. Esto es Plaza Colón y alrededores, para quienes conozcan la ciudad. Pero que permanecen deshabitados 10 meses al año. Las infraestructuras vacías infiltran sus partículas 10 meses de cada 12, moldeando una sensibilidad. Los lobbies de los hoteles sindicales, los hoteles baratos y hospedajes, el aura de sus carteles, los antiguos hoteles cerrados o abandonados, son otras tantas imágenes del verano en el invierno. Y estas son
una mínima parte de las, no sé qué cantidad de fotos que hizo Mario Gemín de estos hoteles, en sus varias condiciones. Por contraste, individuos y a veces comunidades enteras ocupan edificios vacíos durante el invierno o deambulan por la ciudad sin nada que hacer, poniendo en cuestión la promesa democrática del balneario argentino. Enrique David Portiri, Sebastián Chilano y Fernando del Río refieren a estas desigualdades y abandonos en novelas protagonizadas por desplazados, por derivadores crónicos, por perdidos o arruinados, como si estos definiesen categorías sociales exclusivas de una ciudad. Bueno, centré algunas partes. Invención del invierno. Estas, ya estoy terminando de cualquier manera, hay una gran cantidad de producción fotográfica en los últimos pocos años, sobre todo de chicos y chicas jóvenes. Esta es Aura Toro, que es española, pero la mayoría son marplatenses o porteños que van mucho a Mar del Plata. Bueno, de esto, esta parte la saqué, que había sido la foto de cabecera. Hay todo un cine dedicado a esto, de la Mar del Plata en invierno. Voy a pasar las imágenes para no extenderme. Esta es una película de Juan Antonio Bardem, el tío de Javier, y socio de Buñuel en una productora. En fin, es una historia muy interesante, pero está filmada en Mar del Plata por accidentes de la dictadura franquista. Un guión original pensado para San Sebastián, y es una hermosa película del 62. Nadar solo de Ezequiel Acuña. Siempre hay cuestiones existenciales detrás de estos personajes, casi todos de clases medias o clases medias bajas, como el custodio de Rodrigo Moreno, 2005, y la increíble, una de mis películas favoritas, Silvia Prieto, que prácticamente no pasa en Mar del Plata, pero la parte que pasa en Mar del Plata para mí define toda la película, y lo digo como marplatense. En esa escena, bueno, no voy a alargar. Por último, invención del invierno. Inventar el invierno es entrar en las tramas de lo que se organiza en un artificio vacío. Es dejar que la imaginación cree lo que la ciudad sin gente, entre comillas, no ofrece, superando la sensación de falta o de imposibilidad. Es convertir estados de aburrimiento en situaciones de creación y ritualización del cotidiano, como las fotografías de José Manuel Gallego, que es uno de estos jóvenes. Perdón, no está en orden esto, evidentemente. Este es Diana Di Marco y José Manuel Gallego. Y ritualización del cotidiano. Es llegar a una sensibilidad de la aventura y del viaje sin moverse del lugar, como en las piezas gráfico-literarias de Agustín Solís, que está al final. Mardel über alles, ¿no? Bueno, tiene muchas lecturas esa obra, no es solamente una referencia al nazismo histórico de Mar del Plata. Es realizar lo reprimido por otros medios. En 1965, Astor Piazzolla compone el tango Mar del Plata 70, a partir del título del plan quinquenal que el intendente Jorge Lombardo había proyectado para la ciudad y que queda trunco por el golpe militar de Onganía del 66. Un proyecto político realizado musicalmente, potencial herramienta de trabajo artístico. Acá se ve el tema 5, es Mar del Plata 70. Ese es el playlist del disco de Piazzolla. 2. Estado propicio a la invención del invierno. ¿Cómo estoy de tiempo? Perdón. Bueno, entonces yo diría que la última parte queda así, simplemente muestro las imágenes, Valeria Bopar, abstracción geométrica de toldos. Esta obra de acá arriba es de Daniel Joglar, y se preguntarán qué tiene que ver con Mar del Plata, y a mí una vez Daniel me dijo que toda la obra de él estaba relacionada con Mar del Plata, porque toda la obra de él es horizontal, y ese horizonte está en relación con el paisaje, y esto era algo que compartía con Sergio Abelo, que también es uno de los artistas. Este es Daniel Basso, que fotografía todas estas invenciones populares y las recrea en la obra. Hay algo en relación a Matías Dubin y el chalet, ¿no? La casa, y de ahí el bosque, ese contrapunto que organiza una cantidad de líneas imaginarias.
Este es un autorretrato de Sergio Velo y, bueno, en fin. Entonces, ¿qué hora es? Perdón. Ah, bueno. Pablo, perdón. El proyecto de escritura empieza a modificar el proyecto curatorial en el sentido de que, bueno, al término del proyecto, del libro, me doy cuenta de que había reescrito una cantidad de historias. No solo estaba escribiendo historias a partir de historias ya realizadas, sino que ya producidas por otros en distintos soportes, sino que a su vez en la reescritura yo las reescribía varias veces, son parte del libro en sus distintas versiones, modificando los personajes y demás. Toda una serie de estrategias que ahora me parecen que pueden organizar el proyecto curatorial. Me interesa, por ejemplo, la idea de que a mí me gustaría que esto se convirtiera en proyecto curatorial porque me gustaría ver los originales de Dimitri Kessel, por ejemplo, o ver a la obra de Van de Velde al lado de una obra de un artista contemporáneo. Y lo que me parece que es posible como redefinición del proyecto es, por ejemplo, aplicar estas estrategias de repetición, dado que muchas de las obras son obras reproducibles, y poner en juego la propia noción de imaginario. La propia noción de imaginario porque es el imaginario lo que está más cerca en la vida real de la ficción, en el sentido de que puede pensarse como una ficción real, ¿no? Ese espacio informe, altamente mutante, todo lo contrario de lo que los sociólogos constantemente intentan estabilizar, como si, ¿no?, el siglo XIX se definiera así, el XX. Bueno, obviamente que eso es súper importante, pero mi manera de acceder a eso sería a través de todo lo que es mutante y que sería un gran proyecto curatorial mutante. Tan mutante que también lo podría hacer en fotocopias, ¿no?, en una salita, en el cuarto de mi casa, pero a mí me gustaría trabajar con los materiales. Así que, bueno, así. Bueno, gracias a los que nos acompañan hasta el final de esta jornada. Primera vez que uso el celular en una presentación. Bueno, acá tenemos a Pablo Rosales, quien va a cerrar entonces este segundo encuentro de las meditaciones sobre lo contemporáneo. Pablo Rosales está en mi imaginario. Pablo Rosales nació en Buenos Aires en 1977, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Porredón, y asistió a clínicas de obras con Tulio de Sagastizábal. Realizó la residencia Batiscafo en La Habana, Cuba. Participó del premio Petrobras en su edición de 2009 y obtuvo el primer premio en el concurso Site Specific del Hotel Panamericano en Bariloche en 2008. Participó en exposiciones colectivas en Montbéliard y en París, en Río de Janeiro, en San Pablo, en Bogotá y en ciudades de la Argentina, como, bueno, además de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba. Expuso aquí entonces en la Galería Big Sur, en Jardín Oculto, en Belleza y Felicidad y colectivamente en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Fundación Proa, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, el Centro Cultural Borges, entre otros. Y bueno, como comentó Alejandra, invitamos a Pablo para que nos ayude a pensar con sus escrituras, con sus imágenes en escritura y esa forma así tan particular de pensar en aforismos, ¿no? Así que bueno, gracias y nos vemos mañana. Bueno, preparé un tema que voy a leer y no sé cómo calificar este experimento, pero lo armé ahora, no era armé esto ahora. La banalidad del bien también. La verdad es que la banalidad del bien me pareció un título con gancho, pero ahora estoy un poco arrepentido, me gustaría no tener que explicarlo. Elegiría ser posible un sin título, pero solo las artes visuales permiten esta suspensión nominal. La banalidad del bien está implícita en la noción de la banalidad del mal. Sin embargo,
la preocupación de los intelectuales por el mal absoluto en el siglo XX y contando el fascismo, minimiza y posterga la apreciación de este otro problema, el del bien absoluto, es decir, el del arte. Quiero referirme a cierta tendencia de los artistas a moralizar su labor y ubicarse al lado del bien, total, el arte no jode a nadie. Pienso en la sentencia urgente de Benjamin en la obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica, que dice: a la estetización de la política propuesta por el fascismo, el comunismo le responde con la politización del arte. Para actualizar la sentencia podríamos sustituir la palabra comunismo por nosotros los justos. El arte contemporáneo es un lenguaje, un virus del espacio exterior, que no aspira al sentido. Más bien, como dice Suhail Malik, promulga en la sociedad la voluntad sin razón. Sin querer caer en el relativismo, ¿no es cierto que el arte contemporáneo realmente existente se podría definir mejor como un movimiento pendular que va de la estetización a la politización y de la politización a la estetización? Bajo la titularidad de la banalidad del bien, también quisiera referirme a algunos malentendidos comunicacionales en el arte. Pero como el arte comunica. Vamos por la calle y hay cosas que nos molestan, dijo Diego Bianchi en una entrevista televisiva. Yo quisiera parafrasearlo y decir: vamos por el arte y hay cosas que nos molestan. Bueno, lo que a mí me molesta en el arte de hoy es la comunicación, esa intrusa. Es decir, esto que está pasando ahora, el predominio de la argumentación que se ha vuelto una obligación total, y no solo para los artistas. Comuniqué y por eso estoy aquí hoy. ¿Podría haberlo evitado? Yo era un artista feliz y estaba trabajando por unos meses en Francia en una gran instalación. El espacio en el que preparaba mi muestra cerraba a las 5 y me aburría un poco en el pequeño pueblo en el que me hospedaba. Algo tenía que hacer. Entonces, con total ingenuidad, me abrí una cuenta en Facebook. Ya saben, para compartir mi arte vida con otros usuarios en red. En ese entonces ya había hecho una muestra del Pop-a-Lop, para la cual escribí un largo texto dando explicaciones, aunque podría nombrar otros antecedentes. Lo central es que yo también perdí la confianza en la superioridad visual de las ideas y me volqué progresivamente a la escritura, en particular en estas nuevas plataformas experimentales de la interpelación perpetua. Hubo un antes y un después de Facebook para mí. Comencé escribiendo breves textos que mezclaban la autopromoción con críticas a la autopromoción ajena y la autocrítica a la autopromoción propia, lo cual me trajo algunos seguidores y logré construir un personaje con el que me invitaron a escribir en algunos medios y así llegué hasta aquí, por la generosidad enorme de personas que se interesaron en mi avatar. La trampa de lo interesante. La actualidad de la paranoia crítica. El escritor inglés J.G. Ballard se interesó mucho por la pintura surrealista en su juventud, allá por los años 50. Luego cuenta en una entrevista que el paisaje mediático de la televisión y la publicidad fue minando la separación tajante entre imaginación interna y realidad externa en la que el surrealismo se sustentaba. Dice Ballard: la potencia del shock se ha agotado. El mundo exterior es tan extraño, está tan lleno de fantasía que el enfoque del surrealismo ya no tiene sentido. El auge actual de los medios de comunicación, etapa superior de la reproductibilidad técnica, nos ha dejado plus que sin aura. Ha convertido el arte y la vida misma en publicidad. Vivir no es preciso, publicar es preciso. Sería un buen eslogan de nuestra sociabilidad actual. Los límites entre arte y otras formas de imagen son distintos para la Matrix. Para ella toda esa información. Debido al creciente número de intermediarios, cada vez son más las obras que dicen algo. Una pregunta que me hago muchas veces es: ¿cómo un objeto artístico, por caso una pintura, puede seguir diciendo lo que queremos en distintos contextos y más allá de nuestra existencia física? La frase anterior se me ocurrió porque me había llamado la atención en una feria de arte local la cantidad de obras que a través de textos interpelaban directamente al espectador. ¿Qué nos estaban queriendo decir estas obras? ¿O acaso son los artistas quienes quieren decirnos algo a través de ellas? Ya no esperan que la obra hable por sí misma. ¿Desconfían de sus propios medios de expresión? Quizás buscan reducir al mínimo la ambigüedad, hablar por sí mismos antes que la obra hable por ellos, o por algún tercero. Y además, si aumentan los intermediarios entre artista y obra, también aumentan las posibilidades de la obra de decir más cosas a espaldas de la voluntad de su autor. Bueno, no sé si estoy bien, mal. No, estamos re bien. Vuelvo a la frase. Vamos por la calle y hay cosas que nos molestan, dijo el colega Diego Bianchi.
y se donó al malentendido en una entrevista televisiva durante la inauguración de la feria Arteba en 2013. Las obras que presentaba eran piezas performáticas que formaban parte de la muestra Estado de Spam, inaugurada una semana antes en la Galería Alberto Sendros. En el contexto de la feria, una versión reducida de la muestra incluía a un joven inmigrante nigeriano llamado Stephen, vendiendo relojes como lo haría habitualmente en el barrio de Once, donde fue reclutado por Diego. En aquel momento, los jóvenes vendedores africanos comenzaban a verse en Buenos Aires y su presencia aún no había sido narrada. Diego tomó la iniciativa a su modo, sabiendo que menos es menos y más es más. Pero la frase de Bianchi en la nota de color del noticiero vespertino, ilustrada con imágenes fugaces de Stephen y de un dispositivo de madera con agujeros, de donde salía un brazo agitando un trapo y otro empuñando un seca limpiador de vidrios, se convirtió en un clip de video viral que generó expresiones de rechazo entre usuarios que lo compartieron en las redes de la sociedad microespectacular. El público receptor y emisor a la vez se escandalizó al entender como una afirmación de Diego lo que era una ironía sobre el lugar común. Es que hoy hasta lo común se encuentra fuera de lugar. Como se ha dicho de gobiernos, también se podría decir de Diego que comunicó mal. Una vez pasada la semana de la feria, Bianchi reinauguró su muestra en la galería, incorporando a la instalación hojas impresas con discursos de Facebook y distintas repercusiones mediáticas donde se lo tildaba injustamente del artista fallo, con la impronta hater a la que las redes sociales nos vienen acostumbrando. Luis Linder reclamaba por los mediadores, críticos, periodistas culturales, curadores que pudieran interceder entre los artistas y la sociedad. ¿Pero acaso no han sido justamente estas mediaciones las que han empujado al artista a comunicar? La descontextualización de la cobertura mediática, promovida por la feria, en su interés por llegar a un público masivo con estrategias de marketing, choca con los tiempos de los artistas y sus obras, cuyos discursos se desarrollan protegidos por los sobreentendidos del medio artístico. Con la escalada mediática que tomó el tema, Diego aceptó una riesgosa invitación al programa televisivo Duro de Domar. Quizás porque su ofrecimiento sacrificial a la arena televisiva generó un manto de piedad en la turba de panelistas, por suerte salió airoso y la polémica se diluyó. El título de su muestra, Estado de Spam, me parece muy descriptivo de la singular situación de los artistas visuales, intentando producir imágenes distinguidas en medio de un virtual infierno imaginario. Diego introduce elementos vivos en su trabajo como un elemento más en una composición informalista. Las personas, o más propiamente partes de ellas, aparecen animando esculturas de un modo periférico, más al modo sensacional de la pareja encamada de la Menezunda, de Minujín y Santo Antonín, que al conceptualismo estricto de la familia obrera de Scarboni. Ito Steigl describe lo que llama la imagen spam. Más allá del éter, a través de las ondas de radio, televisión y wifi, surcan en el cosmos infinitas imágenes emitidas diariamente llevando su mensaje. Steigl contrasta la proliferación de estas imágenes basura con el dibujo grabado en un disco de oro que describe a una pareja de seres humanos y un diagrama de la situación espacial de nuestro sistema solar, enviado al espacio a bordo de la cápsula Pioneer en los años 70. Ella se pregunta, ¿qué idea sería una hipotética inteligencia alienígena en nuestra humanidad representada por su innumerable correo no deseado? Así, entre obra y obra, los artistas generan gratuitas imágenes de difusión, flyers, memes y diversas comunicaciones y expresiones no artísticas, si esto es posible, que engrosan la imagen spam, aportando al catálogo cada vez más amplio de estilos de vida. En un reciente tropiezo, que no fue caída, comunicacional, se dio a partir de la lectura de una humilde imagen spam concedida por Marta Minujín, la artista con más experiencia en la realización de arte público en Argentina y la más conocida del país. También ha practicado tempranamente el llamado arte de los medios y ha difundido por todos los medios su mensaje breve pero contundente: arte, 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 hasta los rincones más recónditos del inconsciente colectivo nacional. El año pasado, Minujín participó de la mega muestra Documenta 14 de la ciudad de Kassel, el lugar donde todos los artistas quieren estar, diría el diario La Nación. En esta ocasión, Marta recreó su icónica obra, El Partenón de Libros, Buenos Aires, 1983. Pero esta vez recuperando un aspecto cualitativo, considerado aunque no anunciado en la obra original. Ahora el Partenón de Libros es el Partenón de Libros Prohibidos. En la primera versión, los libros fueron donados por diversas editoriales y luego de haber revestido la estructura de caños tubulares se repartieron entre una multitud, no sin algún incidente debido a la masividad del evento. En esta nueva edición se hizo una campaña en distintas ciudades del mundo para recolectar libros prohibidos por los más diversos regímenes del amplio abanico antiliberal.
con la excepción manifiesta de libros religiosos o pornográficos limitados por la coyuntura europea actual. En Buenos Aires, los libros fueron recolectados a través de una convocatoria al público con el auspicio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aportó una logística de containers de un vibrante verde manzana que se utilizan habitualmente como receptores de basura reciclable. Por eso Marta aparece en una imagen publicitaria con el nunca más en la mano, al que pareciera estar tirando a la basura, como se le acusó oportunamente en las redes. Además, muchos notaron que ese libro nunca ha sido prohibido hasta el día de hoy. Podríamos decir, no sin malicia, que politizar a Marta es una política de Estado, porque ante el fracaso del proyecto internacionalista del arte de vanguardia en la Argentina, lo que hace relevante una obra como la de Marta en el paisaje mundial pasa por la paradójica re-regionalización del arte sudamericano provocada por los relatos postcoloniales que vuelven a situar en una periferia a la vanguardia más adelantada, con sus temas locales ya no coloridamente pintorescos, sino oscurecidos por relatos de hambre, extractivismo, atentados políticos y sueños quebrados. Es que al fin nunca fuimos modernos. Notablemente, el libro monográfico y Coffee Table Book que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizó de Marta Minujín tiene la particularidad de que, con la sola excepción de un reportaje que le hizo Daniel Molina, la totalidad de los textos que compila son notas periodísticas. Este constante eco mediático, además de comprobar el suceso que generó su trabajo, también da cuenta de la atención de la propia Marta a los comentarios de su obra y de cómo el artista se autorrepresenta como figura pop a través de los medios. Comunicados. El happening inexistente, anti-happening o happening para un jabalí difunto de Raúl Scari, Roberto Jacobi y Eduardo Costa, Instituto de Itela, 1968, abrió una era en la que ya no importa que una obra exista si existe su relato mediático. Como se decía en la época, se adelantó a su tiempo, aproximadamente un año, con la cuestión implícita: ¿acaso el hombre llegó verdaderamente a la luna en 1969? Luego, en los años 70, el CAIC, Centro de Arte y Comunicación, funcionó en gran medida como una agencia de publicidad de actividades artísticas. Su mailing era un capital fundamental de notificación de sus actividades, pero también de comprobación de su alcance internacional y, cuando no, de su existencia misma. Como ironiza Claudio Iglesias acerca de los artistas de hoy, el artista puede dejar de pintar o dejar de hacer exhibiciones, pero no puede dejar de escribir gacetillas de prensa. La comunicación tiene una importancia cada vez mayor. Lo dice literalmente en su obra Luis Camitza: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicar, el público aprende a hacer conexiones. Terrible destino, aprender a comunicar, parece ser el único modo que tiene el artista de vencer la apropiación discursiva que de sus obras hacen las instituciones. Y entonces poder decirle a ellas, y por qué no al público, lo que tiene que hacer. Está claro que fuera de los museos los artistas y el público se confunden sin jerarquías. Todos comunican sin cesar, haciendo y deshaciendo sentidos. Paradójicamente, solo en el museo el artista es lo suficientemente distinguido como para recurrir a su soberanía y solo entonces democratizar el espacio, diciendo: yo soy un público más. Fuera, la homogeneidad entre productores y consumidores de imágenes es tan evidente que no se podría ni enunciar. Una propuesta interesante, creo que no se entendió bien en su momento, la hizo Sohail Malik en el seminario Misterio-Ministerio de la Universidad de Itela en 2016, cuando propuso que el arte debe asumirse como un actor estatal. Lo que me gustó de su intervención es que tomó muy literalmente la relación misterio-ministerio que se deriva de la obra de arte escrita por Federico Manuel Peralta Ramos, Misterio de Economía. Retrotrayéndose a la tradición eclesiástica, Malik definió el arte contemporáneo como un misterio profano del ministerio semántico, es decir, un apostolado de la indefinición del significado. Como crítica a la razón instrumental, la construcción semántica del arte está por fuera de la racionalidad. Sin embargo, como lenguaje es transmisible. Así, el arte contemporáneo promulga en la ciudad la autoridad, en lo social la autoridad sin razón. Malik propone la descartelización del arte como bien público y la asunción por parte de los artistas de tareas instrumentales para el diseño de un Estado racional postcapitalista. En los artistas hay algo de la lógica empresaria en la relación capitalismo-Estado. Sin ser anti-Estado, los artistas lo conciben como asunto separado de su credo artístico. Creo que el malentendido comunicacional se produce por esta relación ambigua del artista con el Estado y la divergencia de sus fines. El artista construye un público afín al sobreentendido, que no es nunca un público extenso, sin embargo, es artificialmente extendido para justificar la necesidad de producción de las obras que los artistas proponen, incorporando a otros actores, mediadores o Estado.
Un posible ejemplo de comunicación exitosa público-privada, no mediática, pueden ser las cartas que envió León Ferrari al Papa Juan Pablo II para solicitarle la abolición del infierno en el año 1997. Tras el fallecimiento del artista y la asunción del Papa Francisco I, esta sutil intervención epistolar fue recordada y homenajeada por el grupo Etcétera en el 2014. Entonces reiteraron la misiva a través de una juntada de firmas en la plataforma change.org, inspirados quizás por los tan mentados gestos del Papa. Tal ha sido la suerte de esta correspondencia, que quien siendo obispo de la ciudad de Buenos Aires fuera el enemigo público del artista, recientemente llegó a darle la razón a Ferrari al realizar declaraciones a la prensa a principios de este año, sosteniendo que el infierno no existe como tal y que las almas que no se arrepienten no son confinadas en el Averno, sino que simplemente desaparecen. Arte, arte, arte. Ya terminé. ¿Estamos? No tengo un epílogo. Me parece, igual sí, es verdad que ya terminó, pero me parece que pude haber sido un poco injusto con el pensamiento político de Marta, así que quisiera comentar algo más. La documenta 14 se llamó Aprender de Atenas, en referencia más o menos explícita a la crisis económica griega, algo así como el 2001 nuestro, del cual claramente no aprendimos mucho. En julio pasado, en la Bienal de Escultura de Resistencia Chaco, Marta declaró: Alemania tiene atragantada a Grecia con la deuda cuando toda la cultura occidental proviene de Grecia, donde se inventó la política, las leyes. Todo lo inventaron los griegos hace 4000 años. Alemania y Europa no serían lo que son si no hubiese existido los griegos. ¿Cómo pueden pretender cobrarles una deuda a alguien que los hizo existir? Luego recordó que América del Sur alimentó a Europa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las deudas ya están pagas, no necesitamos el FMI. A propósito, en la sección de la documenta que se realizó en la ciudad de Atenas, Marta reversionó la foto performance en la que simula pagar la deuda externa de Andy Warhol con choclos, el oro americano, un gesto de ofrenda del granero más remoto y endeudado del mundo a su contrapartida desarrollada y central. En esta oportunidad, Marta le pagó la deuda externa griega a una doble de Angela Merkel con aceitunas en una performance pública. Where the artist was present. Estamos a mano con Marta.